Mi nombre es Elizabeth Cañizales. Medición de la personalidad. Einstein ha creado 4 cuestionarios de la personalidad para medir los superfactores. La primera prueba fue la de Moseley en 1959. Esta mide la extraversión y el neuroticismo. Existe una cierta correlación entre estos dos factores. Por eso, Einstein publicó su segunda prueba, que contiene una escala de mentiras para detectar posibles falsedades. Pero lo más importante es que mide la extraversión y el neuroticismo de manera independiente. Sybil, que fue también psicóloga y esposa de Einstein, extendió esta prueba a niños de 7 a 16 años. En 1965, Einstein publicó el Inventario de Personalidad. Este es para los jóvenes, conocidos como EPI. Existen dos versiones. En 1975, Sybil e Einstein publicaron el cuestionario conocido como EPQ. Este también contiene una escala del psicoticismo, pero es una versión mejorada del inventario. Existe una versión para jóvenes y una versión para adultos. Bases biológicas de la personalidad. Einstein confirmó que estos 3 factores, el psicoticismo, el neuroticismo y la extraversión, tienen fuertes decisiones biológicas. Según su cálculo, estos 3 factores están relacionados con la herencia genética y una cuarta parte se debe al entorno. En su teoría de personalidad, estos 3 factores tienen precursores y consecuencias. Los precursores son genéticos y biológicos, y las consecuencias, por un lado, se extienden a variables experimentales como experiencias condicionantes, la sensibilidad y la memoria, y por otro lado, conductas sociales como criminalidad, creatividad, psicopatología y conducta sexual. Hola a todos, sigamos hablando un poco acerca de lo que es la teoría de la personalidad de Einstein y esta parte vamos a hablar acerca de la personalidad como predictor. Si observamos en la lámina el complejo modelo de la personalidad de Einstein, nos vamos a dar cuenta que él aseguraba que los rasgos psicométricos, sus siglas PEN, que significa psicoticismo, extraversión y neuroticismo, cuando se relacionan entre sí con determinantes genéticos, intermediarios biológicos y además estudios experimentales, pueden llegar hasta a predecir conductas sociales. Dentro de estas conductas pueden estar hasta las de enfermedades. Ahora, si hablamos acerca de la personalidad y la conducta, podemos darnos cuenta que Einstein sugirió que la extraversión viene derivada de una baja activación una baja capacidad de activación cortical. Por esta razón, las personas que son introvertidas tienden a ser más sensibles a estímulos y a formas de aprendizaje o condiciones de aprendizaje que aquellas que son extrovertidas. Ahora, para Einstein, todas y cada una de las teorías de la personalidad deberían ser capaces de predecir ciertas consecuencias cercanas y lejanas en la vida de cada persona. Cerca de 1997, Einstein también aseguró que actualmente se encuentran estudios de psicología que dan conclusiones erróneas. Esta razón porque no toman en cuenta factores de la personalidad al momento de hacer sus estudios. Por ejemplo, cuando se hizo el estudio de la enseñanza comparando el aprendizaje tradicional con el aprendizaje por descubrimiento, a la hora de ver los resultados se encontraron ciertas diferencias un poco contradictorias o hasta en algunos casos ni siquiera hay diferencias. Él asegura que los niños extrovertidos tienden a estar mejor relacionados con el aprendizaje por descubrimiento, ya que es más activo, mientras que los chicos que son un poco más extrovertidos tienden a tener mejor relación con el aprendizaje tradicional, ya que es más pasivo. Es por esta razón que existe una relación tan grande entre los factores de la personalidad y las formas de aprendizaje. Si al momento de realizar estos estudios los investigadores no toman en cuenta estos dos factores, lastimosamente no podrán evaluarlos de la mejor forma y obtener las partes más relevantes de cada una de las formas de aprendizaje. En 1995, Einstein postuló que el psicoticismo está altamente relacionado con la inteligencia y la creatividad. Esta relación aún así no es tan simple porque hay niños que eran muy creativos, poco sociables y además con ideas que eran poco convencionales, a la hora de ser adultos pues simplemente perdieron esa creatividad, ya que no tenían la misma perseverancia que aquellos niños con un alto nivel de psicoticismo. Ahora, niños que tenían el mismo potencial de creatividad que los mencionados anteriormente, pero que tenían un nivel más alto de psicoticismo,
cuando llegaron a la edad de la adultez, seguían siendo creativos. En 1975 postuló también que el psicoticismo y la extraversión tienen gran relación con los niños que son problemáticos. Los niños extrovertidos, a pesar de ser problemáticos, tienden a obtener mayor simpatía de sus profesores y adultos y perdonarlos con mayor facilidad, mientras que los chicos con un psicoticismo un poco más alto tendían a ser pensados como maliciosos, antipáticos y esta clase de cosas. Los niños problemáticos con altos niveles de extroversión pueden llegar a ser adultos productivos, mientras que los niños con psicoticismo alto tenían dificultades de aprendizaje, conductas delictivas y además problemas para ser amigos. En este punto podemos decir que los psicólogos, si no toman en cuenta los distintos tipos o factores de la personalidad a la hora de hacer algún tipo de resultado, pueden llegar a conclusiones erróneas, lastimando de esa forma lo que el niño o el adulto piense de sí mismo. Gracias. Personalidad y enfermedad. Eisen quiere comprobar que a través de los factores de la personalidad permitan predecir la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Eisen y David Kiesen constataron que las personalidades con bajos niveles de neuroticismo, según el test de personalidad Maudsley, tendían a reprimir sus emociones y tenían muchas más probabilidades de sufrir cáncer de pulmón que las personas con altos valores de neuroticismo. Más adelante, Eisen se asoció con el médico y psicólogo yugoslavo Ronald Grossar Matiset para investigar no solo la reacción entre la personalidad y las enfermedades, sino también la eficacia de una terapia de conducta para alargar la vida de pacientes de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Grossar Matiset había usado un breve test y una larga entrevista personal para clasificar a las personas en 4 grupos o tipos. El tipo 1 incluía a las personas que son incapaces de mostrar una reacción emocional ante el estrés. Las personas del tipo 2 solían reaccionar a la frustración con enfado, agresividad y agitación emocional. Las personas del tipo 3 eran ambivalentes y alternaban la reacción de las personas del tipo 1 con la reacción de las personas del tipo 2, y así sucesivamente. Los individuos del tipo 4 consideraban que su propia autonomía era importante para su bienestar y felicidad personal. En el primer estudio realizado en la antigua Yugoslavia, las personas del tipo 1 tenían muchas más probabilidades que el resto de morir de cáncer y las personas del tipo 2 por enfermedades de corazón. Los individuos de los tipos 3 y 4 tenían índices de mortalidad muy bajos por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Grossar, Matiset, Eisen y Berer repitieron este estudio en Alemania y encontraron resultados muy parecidos. Tal y como precisó Eisen, estos y otros estudios sobre la relación entre personalidad y enfermedad no demuestran que los factores psicológicos provoquen cáncer o enfermedades de corazón. Lo que sucede es que estas enfermedades tienen su origen en una combinación de varios factores. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, estos factores son el historial familiar, la edad, el género y el grupo étnico de procedencia. Mi nombre es Marinés Lugo y en cuanto a la investigación relacionada, encontramos que Einstein desarrolló un cuestionario de personalidad conocido como EPQ por sus siglas en inglés y el EPQR, que son las revisiones subsiguientes, como muestra la lámina, que eran utilizados para evaluar las bases biológicas de la personalidad junto a mediciones genéticas y neurofisiológicas. Los 3 principales factores que se medían eran la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Hablemos ahora de la biología de los rasgos de la personalidad. ¿Qué proponía Einstein? Como dice la lámina, Einstein propuso que los aspectos de la personalidad no son productos arbitrarios de la cultura, sino que se derivan de la estructura genética y neurofisiológica básica del individuo, siendo este el punto clave de la teoría de Einstein. Siendo así, deberían existir diferencias neurofisiológicas entre las personas que tienen valores altos y los que tienen valores bajos en un mismo factor. Por ejemplo, las personas intravertidas y las personas extravertidas por encontrarse ambos en extremos opuestos del factor extraversión. Por lo que también los aspectos básicos de la personalidad deberían ser universales y no limitados a una cultura. Existen 2 fuentes del sustento del modelo biológico de Einstein. ¿Cuáles son? Entre la lámina tenemos 1, la neurofisiología y 2, la genética conductual. Voy a explicarles el primero, la neurofisiología. Einstein proponía que las personas introvertidas serían más sensibles a los estímulos sensoriales que los extrovertidos. ¿Qué quiere decir esto?
que los introvertidos serían más sensibles a los estímulos sensoriales que los extravertidos, y una manera de comprobar esto sería someter a esos dos grupos a diferentes grados de estimulación y medir su sensibilidad fisiológica. Durante los últimos 30 años se han realizado muchos estudios que investigan las medidas cognitivas, conductistas y fisiológicas de la sensibilidad en relación a al contraste extraversión-introversión, y han comprobado el supuesto de Einstein de que los introvertidos son más sensibles que los extravertidos, pero con la salvedad de que lo que los distingue es la sensibilidad más que los niveles de actividad de referencia. El estudio más reciente es del año 2006 de Bedusselbrook y Lu, cuya predicción era que los extravertidos presentarían menor actividad cortical en una actividad monótona o aburrida por ser poco estimulante. Para esto se eligieron dos grupos de estudiantes, unos con niveles altos de puntuación y otros con niveles bajos de puntuación en la escala del test de personalidad en el factor extraversión, y a los participantes se les presentaron una serie de tonos cada 3 segundos durante 60 minutos, y ellos debían presionar un botón tan rápido como escucharan el tono ya predeterminado. Se midió tanto el tiempo de la respuesta como la exactitud de las mismas. Otra parte del estudio consistió en el uso del electroencefalograma para medir la actividad cortical en la misma actividad de los tonos, cuyo resultado de los estudios de Bedussel y sus colegas demostraron ambas hipótesis y comprobando. Hola a todos, mi nombre es Karen Solórzano y siguiendo con el punto 4.1 de la biología de los rasgos de la personalidad, tenemos que Anthony Gale en 1983 resumió 33 estudios donde se analizó la actividad eléctrica cerebral y la extraversión, donde los introvertidos mostraron mayor activación cortical que los extravertidos. Robert Stelmach en 1997 llegó a dos conclusiones fundamentales. La primera, que los introvertidos son más sensibles que los extravertidos en varias medidas de activación. La segunda, que los extravertidos responden con mayor rapidez a las tareas motrices simples, ya que la reacción motriz más rápida de los extravertidos se corresponde con su mayor espontaneidad, desinhibición social y carácter impulsivo. En el 2000, Cynthia Daughter y Stelmach indicó que lo que diferenciaba a los introvertidos de los extravertidos era solo la rapidez de la reacción motriz, no la velocidad de asimilación cognitiva. Los extravertidos pueden moverse más rápido, pero no piensan más rápido que los introvertidos. Eysenck postuló que las personas introvertidas trabajan mejor en entornos con estímulos sensoriales relativamente bajos, mientras que los extravertidos rendirán más en condiciones de estímulos sensoriales relativamente altos. En 1984, Russell Ginn realizó un estudio donde los resultados mostraron que los niveles de ruidos bajos, los introvertidos superaban a los extrovertidos, mientras que los niveles de ruido elevados, los extravertidos superaban a los introvertidos, confirmando la teoría de Eysenck. Asimismo, una segunda fuente de sustento para la teoría de la base biológica de la personalidad de Eysenck proviene de la genética conductual. La investigación de este campo se basa frecuentemente en el estudio de gemelos, tanto idénticos como fraternales, y que han sido criados juntos o separados, donde los rasgos más básicos de la personalidad tienen estimados de heredabilidad entre 40 y 60%. Es decir, que el maquillaje genético de un individuo puede explicar la mitad de sus rasgos básicos. La investigación tiende a sustentar la teoría de Eysenck de que los factores de la personalidad tienen bases biológicas y que no dependen simplemente de lo que hemos aprendido. Concluyendo, cómo y cuándo se expresan los rasgos de la personalidad es algo claramente influido por nuestro contexto social y cultural. Crítica sobre la teoría basada en la biología de Eysenck. La crítica sobre la teoría basada en la biología de Eysenck se analiza a partir de 6 factores fundamentales, los cuales son
la generación de investigación, ser refutable, organización del conocimiento, servir como guía práctica, coherencia interna y simplicidad. Lo correspondiente a la generación de investigación, la teoría de Einstein tiene un gran valor. Desde variables psicométricas de su teoría de psicoticismo, extraversión y neuroticismo, hasta la inclusión de antecedentes genéticos y biológicos sobre la conducta. A partir de esto se han generado un gran número de investigaciones experimentales al respecto del condicionamiento, sensibilidad, variabilidad, percepción, memoria y recuerdos, sumando también a investigaciones en el área de la psicología social relacionados con la delincuencia, sociabilidad, creatividad, psicopatologías y conductas sexuales. Con respecto a la refutabilidad de su teoría, esta se encuentra en un punto medio. Hay factores de los cuales se pueden refutar, como puede ser la velocidad del procesamiento cognitivo, y hay otras en las cuales no, como por ejemplo la activación óptima. Como tercer factor, la teoría de Einstein tiene un nivel de organización interna muy elevado debido a su apego biológico. Así también tiene una gran simplicidad, ya que explica las personalidades de manera muy sencilla e incluso más que el modelo de los 5 factores. Como guía práctica, la teoría de Einstein no se encuentra muy bien. Sus explicaciones lo colocan lejos de guía para maestros, para padres e incluso para terapeutas. Y por último, su coherencia interna se ve en tela de juicio, ya que demuestra ciertas inconsistencias con respecto al modelo de los 5 factores, aunque su metodología de análisis factorial le refuerza un poco. Yo les voy a hablar acerca del concepto de humanidad. No es sencillo de definir en sí qué es humanidad, ya que esta tiene diversos significados. Sabemos que la humanidad es ese conjunto formado por seres humanos, es decir, que el concepto está enlazado con la raza humana y que en general se utiliza la palabra humanidad. A lo largo de la historia, las distintas doctrinas filosóficas plantearon su propia teoría acerca de qué es la humanidad. Las posturas religiosas la asimilaron al espíritu y al alma, ya que esta es la porción más verdadera e inmortal que tiene cada ser humano, o sea que esto nos hace más humanos. Y supuestamente Dios nos los enseñó al comienzo de la Biblia en el Génesis. Por otro lado, la vertiente atea y material se fueron por la versión más laica de lo humano, es decir, que ellos ayudaron de la ciencia y sobre todo de las teorías darwinistas acerca de la evolución y del origen de la especie. Se puede decir también que el concepto de humanidad se refiere también a la actitud, a las características que posee cada ser humano. En lo que respecta a la actitud, la flaqueza propia del ser humano, la comprensión frente a desgracias que pasa el prójimo y la afabilidad son otras de las características que reciben por nombre humanidad y son consideradas como propias del ser humano. Existen también otras variantes acerca del concepto de humanidad. Se puede utilizar como un sinónimo para referirse al cuerpo de una persona, es decir, su anatomía. También sirve para nombrar aquellas disciplinas que carecen de rigor científico, pero por las cuales existe una cierta estructura de estudio y gestión, que de esta forma se puede decir que las humanidades son conocidas como aquellas vinculadas a la cultura y a los conocimientos, que a diferencia de las ciencias sociales, las humanidades no permiten crear postulados generales o leyes universales.